Bien, profesor, usted en su intervención hace una descripción de lo que para usted es la historia y dentro de ese marco también enlaza las relaciones que encuentra entre la libertad y la propiedad, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto. Y ahí desarrolla su argumento o su análisis. Sí puedo coincidir con usted en su definición de la historia, pero también me parece que la historia, y se lo planteo como pregunta, ¿no piensa usted que es el reflejo de esa condición que nos diferencia de los animales, que es la capacidad de reflexión? Ya que podemos reflexionar, inevitablemente vamos a analizar la historia, inevitablemente vamos a aprender de ella, e inevitablemente vamos a llevar a madurar o a normar aquello que nos convierte en sociedad, a medida de que los pueblos, o digamos los pequeños colectivos primitivos, fueron desarrollándose y creciendo hasta que se convirtieron en pueblos, naciones, continentes, sociedades, etc. Esa capacidad de reflexión es lo que viene a la inventiva, lo que obliga al matemático a resolver problemas, lo que mueve al individuo inclusive a explorar nuevos territorios y a llegar en algunos casos a conquistar otras culturas las cuales considera tecnológicamente inferiores, que es lo que realmente sucedió en la exploración de Colón, porque él no venía a buscar América Latina, él se tropezó con el continente. Realmente ni sabían que existía. Ellos iban a buscar otra cosa totalmente distinta. Y se encontraron con este territorio que, comparativamente hablando con Europa, por supuesto era una tierra virgen, mas no, como ha dicho usted, y estoy totalmente de acuerdo, en otras anteriores exposiciones, no era carente de historia, sino que tenía su historia propia, que simplemente fue borrado del mapa en el proceso de conquista. Lo poco que se ha podido rescatar de esa historia de este continente y la historia de otros continentes muy antiguas, siempre ha estado presente el conflicto o la relación de la propiedad y la violencia. Si bien es cierto, pudiéramos decir que en las épocas más antiguas o antes de Cristo, la propiedad era de uno solo, que era del rey o del faraón, y los otros eran simplemente sus representantes, sus cobradores de impuestos. Las guerras de conquista siempre existieron y la historia de los países y su definición territorial se ha movido a medida de que estas fuerzas y poderes han variado y los pueblos de uno u otro lado han logrado evolucionar, han logrado desarrollarse, recuperar y en ese sentido y perder territorio, que desde mi punto de vista es, digamos, la máxima expresión de la propiedad que todos protegemos, que a todos nos duele, que es el país, o lo que conocemos como país, como territorio nacional. Lo que en teoría hace que se muevan o cómo se manipulan, en el caso venezolano, por ejemplo, los movimientos populares, en aras de levantar el nacionalismo como bandera, se busca es proteger a la propiedad como país, como propiedad colectiva. Entonces, ¿no cree usted que la historia de esta manipulación es la historia de estos individuos que realmente han mantenido a estos pueblos o estas masas populares en la ignorancia, en la impotencia social, a propósito de su manipulación? ¿No cree usted que quienes se han levantado en algún momento y han intentado desarrollar nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevos renacimientos, para ponerlo en algún término entre comillas, de la República, lo han hecho desde su potencia personal? Porque de una u otra manera, bien sea
porque lo heredaron de su condición de nacimiento, nacieron con la posibilidad de hacerlo, tuvieron acceso a la potencia, al conocimiento, a la iluminación, pudieron ver lo distorsionado del sistema y plantear un modelo nuevo. ¿No cree usted que en el aquí y en el ahora seguimos básicamente en el trabajo por lograr esas reivindicaciones que más, desde mi punto de vista, más que igualar a los individuos en su condición económica, debería estar enfocadas en igualar a los individuos en su potencia individual y por ende colectiva? Ahí se la dejo.